Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros la señora Eva Arias, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muy buenos días. Y también nos acompaña Mario Monguilardi, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en principio quisiera preguntarle, señora Eva, coméntenos cómo fue la reunión que se dio ayer a la cual convocó el presidente de la República. Yo creo que ha sido una iniciativa sumamente importante para el sector empresarial. Fue una reunión abierta, transparente, uno podía comunicar cualquier inquietud, cualquier pregunta que tuviera, y las respuestas del presidente también fueron muy sencillas, muy claras. Fue realmente una reunión, creo que muy buena para establecer un puente y un diálogo que tanto se necesita, ¿no?, entre el gobierno y el empresariado. ¿Cuál ha sido la percepción de parte del señor Monguilardi al respecto? Incluso el presidente me comentaba tras cámaras que había hecho algunas bromas, ¿no?, al respecto durante la reunión inclusive. O sea, ¿ha sido muy cordial esa reunión ayer? Sí, sumamente cordial. El presidente al inicio de la reunión no nos servían el desayuno, así es que dijo, bueno, ¿qué pasa? Mis invitados están con hambre, no se les ha servido el desayuno, ¿no? Pero en términos generales, la verdad es que hemos tenido un diálogo franco. Creo que como consecuencia de ese diálogo, el presidente ha entendido que los emprendedores en el Perú son sus socios estratégicos. El gobierno necesita crear las condiciones necesarias para que sean los empresarios y los emprendedores los que inviertan y apuesten por el país. Esto crea empleo, crea riqueza, esta riqueza tributa, y son esos tributos los que permite al gobierno poder utilizar estos dineros en los programas sociales. Entonces estamos ante un círculo virtuoso y creo que eso ha sido lo más rescatable de la reunión, ese entendimiento de que en realidad somos socios estratégicos. Y señor Arias, aquí el señor Monguilardi está destacando algo que es muy importante, ¿no?, los empresarios y los emprendedores. Hay una información que el BCR ha publicado, el Banco Central de Reserva o el BCP, no recuerdo bien, en uno de sus informes, donde destaca que las expectativas que tienen los empresarios en provincias se ha incrementado en un 70%, es decir, ya en el interior del país hay una tremenda expectativa de lo que podría hacerse en el Perú como una especie de despegue, de incorporación de esta industrialización que tanto queremos. ¿Eso se ha representado, se ha expresado ayer? ¿Es una preocupación legítima dentro del Ejecutivo? ¿Así lo han sentido ustedes? Sí, claro. Sí, no solo eso, sino también en la participación empresarial se resaltó mucho que las empresas son todas, ¿no?, desde la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, y que para todo el sector empresarial en su conjunto son también estas medidas, ¿no? Habría que tener más cuidado en el tema de promocionar más la facilitación de la creación de empresas. Y esto cobra, creo que, un cariz más importante todavía en un entorno internacional complicado. O sea, nosotros tenemos que fortalecernos internamente para que nuestro mercado nos ayude a poder paliar en algo la crisis externa. Y eso creo que es importantísimo con este paso que ha dado el presidente, no solo con la reunión de ayer, sino también con el anuncio de las medidas que se han ido dando en el transcurso de los días, ¿no? Ahora, en ese tipo de reuniones es obvio que los diferentes sectores empresariales hayan preparado una especie de pliego de reclamos, una especie de exigencias. ¿Cuáles han sido las más, podríamos decir, relevantes, las más urgentes que se han dado a conocer al Ejecutivo en la reunión de ayer? En realidad no fueron un pliego de reclamos como tal, sino más bien fueron contribuciones del sector privado para poder perfeccionar los sistemas que existen ahora de tal manera de que la inversión pueda fluir de una forma libre, ¿no? En la Cámara de Comercio nosotros llevamos 4 propuestas muy puntuales. Creemos que se necesita una reforma integral del Estado, eliminar todas las barreras burocráticas que están entorpeciendo la inversión y están quitándole competitividad al país. Creemos que es necesario también modificar el régimen tributario, hacer algunos ajustes al régimen laboral y sobre todo iniciar una lucha frontal contra la corrupción. En cuanto a la modificación del régimen tributario, ¿significa esto
alguna modificación del impuesto, del IGB, o en qué sentido, bajo qué contexto sería esta modificación que han propuesto? Bueno, por ejemplo, hay cosas que son necesarios ajustar. El sector privado ha venido ya hace más de una década actuando como recaudador de impuestos para la SUNAT. Entendemos que eso se dio en un contexto que hoy ya no existe, y la verdad es que las empresas tienen como objetivo el crear riqueza, no actuar como cobrador de impuestos, que por otro lado significa sobrecostos para las empresas porque tienen que adecuar sus sistemas a esa función que no le corresponde a la empresa. Más aún, cuando tú te equivocas, eres multado. Entonces, ahí hay un tema que debemos ajustar, porque la naturaleza de los emprendedores es crear riqueza y no cobrar impuestos. O, por ejemplo, ya el régimen RUS tuvo pues una participación importante en la incorporación de empresas informales en el sistema formal. Pero ya esa etapa pasó, estamos ya en otras circunstancias, y es necesario permitir que esas empresas se puedan beneficiar de todo el mercado. No olvidemos que ellos no pueden emitir factura, ellos emiten solamente boleta de venta. Consecuentemente, la mediana y la gran empresa no puede contar como proveedor a esas empresas porque no puedo recuperar el IGB. Entonces pierden competitividad frente a empresas que efectivamente sí me pueden emitir factura. Interesante su punto de vista desde el otro lado, ¿no? Porque uno trata de ver, bueno, hay que buscar la formalidad, hay que crearles algún régimen especial, pero tiene razón en sus apreciaciones. ¿Y qué pasa con el sector energético, minero y petrolero? Se han dado una serie de circunstancias en nuestro país que han aguantado algunos proyectos. Estos climas de conflictos en diferentes partes del interior del país de alguna manera impiden ese gran despegue del desarrollo en estos sectores. ¿Cómo se ha desarrollado esta temática en la reunión? Antes de pasar a ese tema, sí creo que es bien importante también el tema de ampliar la base tributaria y entrar en el camino de la formalidad en todos los sectores. O sea, tenemos informalidad en el país sumamente alta, y es algo que se tiene que combatir porque con las circunstancias actuales la mayor recaudación de impuestos también tiene que venir de una ampliación de la base tributaria. Yendo al tema que me preguntabas sobre el sector, efectivamente el país nos ofrece, y es muy atractivo para las inversiones mineras, energéticas y petroleras hacia afuera en el país, fuera del país nos ven realmente muy bien. Si estamos viendo que hay un grado de conflicto, es el único punto que empaña lo que tenemos, que es una estabilidad macroeconómica, una estabilidad jurídica. Es un país que ofrece muchas ventajas, inclusive en costos. Sin embargo, es un tema que hay que tener atención. Estuvo también el tema en la mesa, se habló sobre el tema, y es algo que hay que manejar con mucho cuidado, porque tiene también repercusiones de distintas naturalezas. Y la esencia, creo, de todo esto es nosotros como país tenemos que entrar en un proceso de unidad de trabajo conjunto. Y eso no solo implica al gobierno y a los empresarios, sino también implica a las propias comunidades en general. Y dentro de estas, todos los grupos. Creo que tenemos que volver a pensar en el Perú como una unidad y no como una generación de conflictos para impedir algunas actividades, ¿no? Ahora, muchas veces estos casos de conflictos se generan pues porque no hay una especie de entendimiento entre las partes, entre un sector empresarial que quizá quiere promover un desarrollo de cierta naturaleza y una resistencia movida por a veces intereses legítimos y en muchos casos por intereses subalternos que obedecen a apetitos políticos de otra naturaleza. Sin embargo, la exigencia de la ciudadanía al Estado de ser mucho más rigurosos en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, ha obligado a que el Estado empiece a desarrollar una especie de seguros o mecanismos de control para ver cómo se gasta en el Estado o cuáles son los trámites a seguir, y eso ha generado una gran burocracia. ¿Cómo hacemos para llegar a un justo medio? Porque por otro lado exigen la reforma del Estado, eliminación de estas trabas burocráticas, pero hay que luchar contra la corrupción. ¿Qué es lo que se ha expresado ayer al respecto en esa reunión, señor Moguilar? Bueno, nosotros hemos sido muy claros que tenemos conjuntamente Estado y sector privado enfrentar la corrupción, porque eso no es un tema que pueda ser resuelto por ninguno de los dos frentes. Tienen que ser los dos frentes unidos.
En ese sentido, lo que hemos puntualizado es que es necesario corregir aquellas normas que le dan discrecionalidad a los funcionarios públicos. Cuando aparece la discrecionalidad, viene acompañado de actos de corrupción, ya sea por ¿Y esta ley de la reforma del servicio civil contribuiría a eso? ¿Ustedes lo perciben así? Lo que pasa es que, lo que necesitamos es profesionalizar y hacer más eficiente el sistema administrativo del Estado. Y en ese sentido, esta iniciativa orienta hacia eso. La estabilidad laboral permanente no debe existir. En ese sentido, el Estado tiene que tener mecanismos para poder retirar a aquellos funcionarios que no cumplen adecuadamente con sus responsabilidades. Señora Eva, ¿y su opinión al respecto de esta ley de reforma civil? Adicionalmente, complementando lo que acaba de expresar Mario, también lo que tendríamos que ver es que el funcionario público también necesita cierto grado de seguridad para poder aprobar algo o autorizar algo y no tener después consecuencias judiciales, que creo que es algo que de todas maneras afecta el desempeño de los funcionarios públicos. Por lo demás, yo creo que todas las iniciativas para mejorar el sistema y todo el sistema del Estado, todo el aparato estatal, son bienvenidas. Necesitamos buscar eficiencias en general en el país. Parte de eso se está iniciando con las medidas que se han dado para cumplir los 7 puntos que anunció el presidente. Y creemos que esa es la línea en la que tenemos que ir, ¿no? Finalmente, nada más pedirles un comentario muy chiquito. ¿Cuál es el compromiso que, al menos en cada uno de sus sectores, han hecho en esa reunión ya como sector empresarial, industrial? Eva, por favor, brevemente. ¿A qué se han comprometido ayer? El compromiso es con el país. El sector minero, petrolero y energético está realmente sumamente comprometido con el desarrollo del país y se ha ofrecido toda la colaboración posible para hacer que todo esto sea viable en un entorno complicado externo, ¿no? Señor Don Mario. Bueno, nosotros nos hemos comprometido a participar en las futuras convocatorias que va a hacer el presidente para tratar temas sectoriales que consideramos que son de vital importancia para corregir todo aquello que no ha estado caminando correctamente en los distintos sectores que afectan la economía nacional. Bien, yo les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado esta mañana, por haber dialogado un poco al respecto y estamos seguros que esto todavía va a seguir abriendo mucho debate y esperemos contar con la presencia de ustedes para ya puntualizar algunos proyectos en particular que involucran al trabajo y la participación de la empresa privada de la mano con el sector estatal. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros de inmediato